Vamos a analizar ahora otro tema de gran importancia que tiene que ver con lo nacional y con lo internacional. Recientemente el gobierno del presidente Gustavo Petro directamente hizo en un acto de posesión en el transcurso de esta semana una serie de reflexiones acerca del papel de los medios, entre otras reflexiones. La hizo en el acto de posesión o en el que varios coroneles fueron ascendidos a brigadieres generales en Bogotá. Y entre otras muchas cosas, el presidente Gustavo Petro dijo que en Colombia había una prensa Mossad. Es una frase muy contundente del presidente Petro que entendemos en dos niveles. El primero es una analogía para dar a entender que a raíz de toda esta andanada que no se detiene de injurias, de calumnias, de montajes para deslegitimar su gobierno han desarrollado los medios de comunicación, pues él considera que actúan como la Mossad. La Mossad el Mossad es el nefasto o tristemente célebre organismo de inteligencia, el servicio secreto del régimen israelí. Tenebroso, muy tenebroso y lleno de violación de derechos humanos. Entonces, el presidente Gustavo, y ese Mossad, pues, recurre a toda clase de artimañas y de mentiras y de falacias contra los opositores de este régimen que está cometiendo un genocidio en Palestina, específicamente en Gaza. Pero además de eso, el presidente Gustavo Petro utilizó esta analogía, seguramente también pensando en cómo muchos periodistas en Colombia, sobre todo los periodistas de los medios hegemónicos y de publicaciones conocidas, periodistas que no vale la pena mencionar, que todo el mundo saque sus propias conclusiones, pues vienen guardando silencio y tergiversando todo lo que ocurre en Gaza. Y lo más triste, no califican como es lo que está ocurriendo, la invasión genocida que comete el Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Ya se está llegando a la cifra, ya casi llega a los 38,000 asesinados, 16,000 de ellos niños, ya van 37,765. Una triste y lamentable contabilidad que se tiene que hacer a diario. Y para analizar este tema y también para analizar el hecho de que 1 de cada 10 periodistas en Gaza han sido asesinados por el Estado sionista de Israel, hemos invitado a George Siman. Él es activista pro-palestino, con quien vamos a dialogar acerca de estos planteamientos que realizó el presidente Gustavo Petro y también sobre lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. Vamos a ver si se conecta con su cámara. George, ¿nos escucha? Hola, sí, ahí aparezco en pantalla, Luis. Muy buenos días. ¿Me escuchas bien? Y no sé si me ves. No, no lo vemos. ¿No? Ahí, no, bueno, lo escuchamos. Ahí sale, ahí me puedo ver yo, al lado tuyo, No, pero no lo vemos. Aparece en negro todo. A ver si conecta la cámara. Ahí. No, es que. Abre tu cuadrito. A ver, no, pero ahí me aparece. Qué raro. Bueno, mientras solucionamos el problema de la cámara, voy a desatrasarme por aquí con algunos comentarios de nuestros seguidores. Vamos a solucionar el problema de la cámara. ¿Se desconectó? No. Bueno, María Dulce nos dice, por acá nos mandó un mensaje bastante largo. Pide que el gobierno se apoye en las personas de más confianza. Por acá dice Jairo, y ese Mossad trabaja es para las compañías grandes y extranjeras.
Por acá Nellington Ramos nos dice, maravilloso haber llevado a Periodismo Libre a una tremenda lideresa como Bernarda. Necesitamos líderes leales con el pueblo, dice Nellington Ramos. Por acá también Adriana Valencia nos dice, nos tenemos que unir por el bien común, reunir al constituyente primario, informarnos y actuar. Bien. Entonces, parece que ha tenido dificultades George Simán. Vamos a hablar con George Simán, es activista pro-palestino de Barranquilla, y hemos entrado en contacto con él porque precisamente en Periodismo Libre tenemos una posición editorial. Como ustedes lo ven, en nuestra margen derecha está siempre nuestro corazón con Palestina. No, nunca lo hemos retirado de allí desde que está sufriendo esta espantosa agresión por parte del Estado sionista, nacisionista de Israel, y en nuestro costado, en nuestra margen izquierda, está un corazón que hemos hecho nosotros mismos también de Palestina, para expresar nuestra solidaridad. Bueno, parece que tenemos dificultades con la imagen, entonces vamos a salir por teléfono con George Simán. Bueno, George, ¿cómo analiza usted estos planteamientos formulados por el presidente Gustavo Petro en relación con lo que él denomina la prensa Mossad y el periodismo conniviente con esa tragedia, con el genocidio que hay en Gaza, cómplices en la práctica, ¿no? Porque guardan silencio. Aquí para la gran prensa oligárquica no existe ni la invasión, ni el genocidio, ni la agresión. ¿Cómo analiza usted estos conceptos? George. Ahí en pantalla, no sé, para mí. Te escuchamos porque no aparece. Vamos a poner, Sí. vamos a escucharlo solo el audio. Ok, no hay problema, no hay problema. Raro porque sí me puedo ver, pero bueno, lo importante es realmente lo que hay que decir. Muchas gracias, Luis, por invitarme a tu programa Verdadero Periodismo, que hoy en día es como escaso, ¿no? Bueno, cuando el presidente habla de prensa Mossad, yo quisiera hablar un poquito de lo que es el Mossad. Todo el mundo sabe que el Mossad es un organismo de inteligencia sionista al servicio. Pero parece que hubiera un saboteo porque también ya perdimos la voz. Aló, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, adelante, el Mossad es un organismo de inteligencia al servicio de los intereses israelíes y ha sido glorificado con todo el aparato propagandístico sionista, desde Hollywood hasta sus serviles en el periodismo, en la política, como un elemento heroico de salvación del Estado israelí, cuando en realidad no son más que una manada de asesinos muy bien. Bueno, es una lástima lo que está ocurriendo. Vamos a ver si entonces lo hacemos por teléfono. Aquí Gustavo Rojas nos dice, en Colombia tenemos múltiples agentes simpatizantes del Mossad, incluyendo asesores y reconocidos paramilitares, quienes los han entrenado, invitados, entre otros, por el Matarife. Es decir, cuando en Colombia se habla del Matarife, pues ya se ha generalizado que es Álvaro Uribe Vélez. También Jairo no podemos apoyar la invasión y menos con el genocidio en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Bien, entonces hemos tenido dificultades para la comunicación con George Simán, activista, defensor de los derechos del pueblo palestino en Colombia. Es muy importante saber, conocer, entender que en nuestro país hay una comunidad de origen palestino muy importante y que está asentada principalmente en nuestra costa atlántica. Allá es bastante grande, de allá es George Simán, con quien hablamos en el día de hoy. Bueno, George, aspiramos a que no se vuelva a cortar la comunicación. Adelante.
Luis, muchas gracias. No te preocupes, ya estamos acostumbrados a estos asesinos. Les molesta que se divulgue la verdad, que se divulgue lo que son ellos. Y pues son cobardes como lo puedes ver. Pero bueno, no importa. ¿Me escuchas bien ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que el presidente quiso decir, creo yo, hay que contextualizarlo en lo que es el Mossad. El Mossad es una banda criminal al servicio de la inteligencia israelí para sostener lo más posible a ese ente que ya vimos los crímenes que comete en Palestina. Su utilidad es básicamente para fines de inteligencia desde 1949, cuando fue fundado por Ben Gurión, uno de los mayores criminales sionistas de la historia. ¿Me escuchas bien? Sí, tranquilo, adelante. Perfecto, aquí se me cayó la transmisión, pero bueno, ya nos concentramos. Entonces, el Mossad ha sido glorificado en múltiples escenarios propagandísticos, desde Hollywood hasta las aulas escolares, como un organismo de inteligencia magnífico, de heroicas actuaciones, cuando en realidad no es más que una banda terrorista que ha asesinado innumerables civiles, no solo palestinos, sino incluso judíos, de otras nacionalidades, con tal de mantener al servicio, con tal de mantener la imagen impoluta de esta banda terrorista supremacista que conocemos como Israel. Realmente el Mossad no solo actúa de forma violenta, a plomo, como muestran las películas, como están en el imaginario, sino que su principal actuación es a nivel propagandístico. Es así como el Mossad ha sido encargado de crear diversos grupos disfrazados de organizaciones no gubernamentales, como la famosa IHRA-IRA, que en inglés es International Holocaust Remembrance Alliance, o la Organización Internacional para Recordar el Holocausto, que se ha encargado de igualar el término antisemita con el antisionismo, porque ellos viven de propaganda, más que de la fuerza bélica, que es nutrida, ya como ya está más que claro, principalmente por Estados Unidos, más de su superioridad militar contra los países árabes y el pueblo palestino. Su gran fortaleza es la propaganda. Y la propaganda, ¿qué consigue? La propaganda consigue poner a la opinión pública a su favor, poner a esa opinión pública a votar por los líderes títeres que ellos tienen en muchos países del mundo, y ese es el verdadero triunfo del imaginario sionista y del proyecto israelí en Palestina. Triunfos como cuáles, como el querer igualar la crítica a Israel con una agresión hacia los judíos, lo cual es mentira absolutamente, y ya está más que claro. Cada vez menos gente se deja chantajear, y es porque si usted critica a Israel o se opone a Israel, le quieren decir antisemita, empezando porque la mayoría de los israelíes no son semitas, pero al asociarlos con el término semita pretenden hacerlos artificialmente nativos de una región meramente semita, como es el Levante árabe, donde está Palestina, Líbano, Siria, Jordania, etcétera, parte de Irak, parte de Egipto, etcétera. Entonces, esa es una de los trabajos que llevan más de 70 años haciendo el Mossad. Para eso incluyen figuras mediáticas, figuras del periodismo, académicas, penetran la academia, como bien sabemos en Colombia hay varias universidades penetradas por el sionismo, con propagandistas, y eso ocurre en todos lados. En este momento están absolutamente desesperados porque las universidades de élite en Estados Unidos han presentado movimientos estudiantiles y de profesores absolutamente sólidos y numerosos que nunca se esperaron a favor de Palestina, y su farsa se está derrumbando. ¿Qué le queda a ellos? Le queda los votos en la ONU de países fácilmente comprables, manipulables desde el poder de Estados Unidos, como son los países africanos y los latinoamericanos en especial, siendo África una región de rebelión donde prácticamente los están echando de ahí, como pasó hace un par de años de la cumbre africana, que Argelia y Sudáfrica los echaron a patadas a la delegación israelí que pretendía ser observadora, y
solo les queda realmente un fuerte en Latinoamérica donde, aunado al fanatismo evangélico sionista, que si quiere hablamos de eso después, tienen conquistados a varios gobiernos títeres absolutamente arrodillados a lo que diga Estados Unidos y por ende obviamente a Israel, y aquí es donde les queda. Es entonces donde deben fortalecer todas sus formas de lucha, entre ellas el periodismo servil, que ya sabemos quiénes son, y si quieres pues ahorita hablamos de cómo es que hacen, cuál es el mecanismo para utilizarlos. Sí, en América Latina pues el títere más prominente o más evidente es el señor Javier Milei en Argentina, ¿no? Quien ha sostenido un discurso pues de odio contra el pueblo palestino, negando el genocidio y expresando su más rotunda solidaridad con todo lo que está haciendo el Estado nazisionista de Israel contra el pueblo palestino. Y otra persona que expresa también su solidaridad con el régimen sionista genocida es Donald Trump, y uno que otro en América Latina, pero creo que la mayoría o buena parte de los gobiernos progresistas de este continente y de los gobiernos populares pues han expresado su repudio a la agresión, al genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino. Pero y el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los líderes en ello, tanto que Colombia rompió relaciones diplomáticas con ese régimen. Pero hay una denuncia muy grave que se ha conocido en los últimos días en relación con lo que está ocurriendo en Gaza, y es que el Instituto de Diplomacia Pública de Palestina informó que, de acuerdo con investigaciones, 1 de cada 10 periodistas en Gaza ha sido asesinado. Lo que significa que Israel está destruyendo la infraestructura de prensa en Gaza, además de prohibir la entrada de periodistas extranjeros para evitar que salga la información sobre el genocidio que están cometiendo. ¿Es entonces la política de asesinar el mensajero, George? Totalmente, Luis, pero no es solo que han matado más de 150 periodistas, sino que pretenden deshumanizarlos diciendo que son terroristas de Hamas. A ver, aquí en todo esto hay un principio básico que obviamente la prensa hegemónica no se preocupa ni 5 por establecer, y es el principio de la resistencia, consagrado en cartas humanistas a lo largo del orden legal internacional, como la Convención de Ginebra y otras del Estatuto de Roma, etcétera, y con amplia doctrina dictada en múltiples escenarios, no solo el palestino. De hecho, pues el palestino es el más reciente y permanente, pero pues otras luchas anticoloniales lo han establecido así, y es el principio de la resistencia que reza que todo ser humano ocupado por una potencia extranjera tiene el derecho a resistir bajo los medios a su alcance a su ocupante. Entonces, cuando matan a un periodista, enseguida dicen, es que era de Hamas. Primero que todo, no todos los palestinos son de Hamas. De hecho, por ejemplo, yo no podría ser de Hamas. Ellos tienen una base sustancial ideológicos que de pronto no compaginan con que todos los palestinos o todos los pro-palestinos en un escenario de, digamos, una democracia plena donde jamás fuese un partido político votásemos por ellos, pero en este caso jamás es simplemente un grupo de resistencia y tiene todo palestino, sea Hamas o no, el deber de resistir. Por lo tanto, cuando deshumanizan a un periodista o un niño incluso, que lo hacen diciendo que lo matan porque era de Hamas, de entrada ya es un crimen, porque sea de Hamas o de lo que sea, el palestino está resistiendo, bien sea con un fusil, con un auto, con un cuchillo, con un micrófono. Eso es lo primero. Lo segundo es que el palestino periodista no solo lo matan, sino que a los periodistas los presionan de una forma criminal y grotesca para que no den la información de Palestina. Por ejemplo, ¿cuándo has visto a alguien, un periodista latinoamericano insertado en el corazón de Palestina, transmitiéndole al mundo o a Latinoamérica
aparte de informes de pronto de algunas cadenas como Telesur, RCTV, etcétera, algunos pocos, pero que no pueden tener presencia fuerte en la zona, sino ocasional con algún palestino que les pueda servir. ¿Cuándo han visto transmitiendo lo que es un checkpoint israelí? ¿Cuándo han visto entrevistando a gente en campos de refugiados palestinos? Nunca. Cuando lo intentó hacer algún periodista de CNN como Ben Wedeman, lo que hicieron fue que al rato lo trasladaron desde Palestina. Ben Wedeman, un periodista judío, de hecho, de fe judía, norteamericano, que prestó muchos años servicio a la CNN, trató de mostrar de alguna forma hace varios años, y lo recuerdo muy bien, el tema palestino, y lo terminaron mandando a otra región, no recuerdo dónde. Igual pasó con Octavia Nasser, otra periodista de origen árabe de CNN, la cual sacaron de CNN por cuestionar en las ruedas de prensa a los secretarios de Estado de Estados Unidos, y así ha pasado con varios casos. Entonces, no solo matan a los periodistas palestinos, sino a los periodistas de otras nacionalidades, los evitan, los coercionan para no ir. Mientras tanto, el lobby sionista en países como Colombia se lleva de paseo a periodistas, y vamos a hablar de nombres como María Jimena Duzán, como Hassan Nazar, como Vlado, se los llevan de paseo a Palestina bajo la noble causa del periodismo, cuando allá les tienen una agenda armada donde lo que menos se preocupan es por mostrarle del lado palestino. Solo les muestran lo bello, lo maravilloso que es el Estado sionista, pero no van obviamente en misión periodística, una misión de relaciones públicas de gente cuya conciencia y cuyo nivel de periodismo, por más encopetados que sean, se pone bastante en duda cuando aceptan este tipo de prebendas disfrazadas de periodismo y no van a hacer real periodismo, sino simplemente a un paseo al cual después les devuelven con favores desde sus privilegiadas posiciones mediáticas, hablando bien de lo que es Israel y no tocando el tema, por ejemplo, del actual genocidio, y mucho menos tocando el tema de la ocupación, que ya va para más de 76 años. Así opera el Mossad y las relaciones públicas sionistas en Colombia y en el mundo. Ya van 37.765 seres humanos asesinados por el régimen nazi sionista de Israel en Gaza. Más de 16.000 de ellos niños, y muchas de esas personas asesinadas, mujeres y ancianos. Es decir, la inmensa mayoría de las personas asesinadas por el régimen nazi sionista de Israel en Gaza, y la inmensa mayoría de los casi 90.000 heridos y de los miles de desaparecidos son víctimas inocentes de una invasión y de una agresión que a todas luces es genocida. Es muy importante destacar, por ejemplo, lo que viene haciendo RTBC. RTBC tiene ya una sección permanente titulada Genocidio en Gaza. Allí se establece una gran diferencia entre el periodismo independiente, el periodismo humanista y el periodismo o la prensa, los medios hegemónicos que guardan silencio sobre el genocidio. Recientemente un periódico capitalino ponía en duda de que hubiera genocidio, y cuando se atreven a pronunciar esta palabra, que es lo que a todas luces está ocurriendo por parte de Israel contra el pueblo palestino, lo ponen en duda, lo ponen entre comillas, lo ponen con verbos potenciales: habría, sería, habría la posibilidad. Imagínense, amables seguidores de Periodismo Libre, hablar de que hay la posibilidad de un genocidio cuando ya van casi 38.000 personas vilmente asesinadas y todo un territorio destruido. George, ¿qué hacer desde los pueblos del mundo, desde nuestra querida Colombia, desde las sociedades a las que les duele este martirio, a la luz de todos los gobiernos del mundo? ¿Qué hacer para frenar ese genocidio, para frenar ese dolor? Porque lo que estamos presenciando es una actitud insensible, sin inmutarse, impasible, de una gran cantidad de personas, y especialmente de la gran mayoría de los gobiernos del mundo capitalista. ¿Qué hacer para parar este genocidio?
Hombre, Luis, muy buena pregunta y es creo que la pregunta que debe predominar hoy en día en todos los escenarios intelectuales, académicos y periodísticos. Simplemente lo que hay que hacer es los pueblos del mundo ser muy conscientes, educarse mucho en el tema, porque lo que está pasando en Palestina va a pasar, ha venido pasando y seguramente va a pasar en especial en nuestra América Latina. Y lo único efectivo como antídoto contra el crimen que se está cometiendo en Palestina es la presión popular para que los gobiernos tomen medidas realmente sólidas, pragmáticas y contundentes. A Israel se le detiene simplemente con sanciones. Nunca ha tenido sanciones de la ONU, mientras otros países que no han matado a un niño han tenido bloqueos, permanecen bloqueados, son saboteados, son invadidos, son masacrados. Una sola sanción. Actos como el del presidente Petro de detener la exportación de carbón son mínimos, pero son el ejemplo del camino a seguir. No solo no venderles carbón, sino principalmente no comprarles armas, porque la industria armamentista israelí, que tiene de perros falderos y de clientes latarios a muchos países en Latinoamérica, incluyendo a Colombia, cada peso que se les da en armas, no solo matan colombianos, sino que matan palestinos también, ¿verdad? Entonces, el único camino es la presión popular para que se haga lo correcto, y lo correcto es no estar financiando con negocios a infanticidas, genocidas y ladrones, como es el ente sionista. Eso es lo único que hay que hacer. Y no dejar de hablar de Palestina. No dejar de hablar de Palestina. Debemos mantener, como lo hace RTBC, con una bandera incluso de Palestina a la entrada de la sede de RTBC en Bogotá, al lado de la bandera de Colombia, como lo hacemos acá en nuestro medio de comunicación, pues que es una brizna en todo este desierto de la hegemonía de los medios de comunicación, pero aquí lo hacemos también. Aquí tenemos nuestro corazón siempre al lado de Palestina y siempre en nuestra pantalla. Y como lo dice George Siman, es la movilización de los pueblos del mundo, de los partidarios de las causas nobles, de los humanistas del mundo, lo único que podrá frenar ese genocidio, esa matanza atroz que está cometiendo el Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino, a la vista de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias, George, por acompañarnos en Periodismo Libre. Bueno, a pesar de las dificultades que tuvimos de comunicación, importante conocer una voz solidaria, una voz humanista con el pueblo palestino. Muchas gracias, George. Gracias a ti, Luis, por la invitación, por hacer periodismo de verdad y por la invitación y por los saboteos. No te preocupes, que es lo de menos. Muchas gracias y para adelante en la labor de verdaderamente informar. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, George Siman, que nos acompañaba a esta hora en Periodismo Libre para analizar pues esos importantes planteamientos del presidente Petro sobre lo que él denomina la prensa Mossad, el periodismo Mossad, y sobre ese hecho tan espantoso dentro de los múltiples hechos horripilantes que comete el Estado sionista contra el pueblo palestino, que es el haber asesinado a más de 150 periodistas. Es lo que se llama asesinar o matar al mensajero. Israel no solamente asesina con las balas, con los bombardeos, con toda clase de armamento pesado, más de 80,000 toneladas de bombas que ha tirado contra Gaza, sino que también asesina con el hambre, asesina con la sed del pueblo palestino y también asesina a los mensajeros de la verdad, a aquellos periodistas que difunden la verdad sobre este genocidio.